Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que ya estamos a miércoles y ya se nos está acabando enero. Ahora sí que sí, 24 de enero, ya no queda nada. Se nos fue el primer mes del 2024. Y ya sabéis lo que hacemos los miércoles. Los miércoles hablamos de emprendimiento de guerrilla, hablamos de nuestro método EDAM y bueno, estamos trabajando todas esas herramientas, todo ese armamento que tenemos que acaparar para después ser capaces de competir con grandes organizaciones, con muchos más recursos que nosotros, pero que bueno, en esta lucha cuerpo a cuerpo seremos capaces de vencer, de conseguir esos clientes para nuestro negocio. Os recuerdo que hemos repasado durante, pues los diferentes miércoles de esta temporada, hemos ido repasando el marketing digital como armamento fundamental para el guerrillero del emprendimiento. Y bueno, pues hemos visto el SEO, hemos visto el SEM, hemos visto el email marketing, hemos visto las redes sociales y ahora estamos trabajando ese marketing de contenidos, que como ya hemos hablado los diferentes miércoles, al final este marketing de contenido se utiliza no solo para la captación de leads, se puede utilizar para el lead nurturing, para conseguir aumentar la conversión de los posibles clientes, para fidelizar clientes. Bueno, se puede utilizar para muchísimas cosas. Así que muy importante que esto de la generación de contenidos sea una de nuestras prioridades. En los miércoles anteriores, en el primero lo que estuvimos viendo fue un poco la definición de lo que es ese marketing de contenidos. Seguro que si escuchaste ese podcast lo recuerdas. También la importancia que esto tiene para los que somos guerrilleros del emprendimiento. Y es que este marketing digital ha venido a revolucionar nuestras capacidades como guerrilleros. La guerrilla dentro del emprendimiento, dentro del marketing, funciona desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que los mecanismos que había que utilizar antes, eran más costosos. Había que hacer un mailing físico, con lo que eso conlleva. Había que hacer ciertas cosas que se hacían y que, pues dieron nacimiento a ese emprendimiento de guerrilla a través de ese marketing de guerrilla de verdad, no ese marketing de guerrilla que nos cuentan ahora. Bueno, pues llega el marketing digital y nos da la posibilidad, democratiza ese acceso y nos da la posibilidad de llegar a cualquier cliente en cualquier parte del mundo. Bueno, pues fundamentalmente vamos a trabajar para llegar a esos clientes en cualquier parte del mundo con esta estrategia de generación de contenidos. Así que es muy importante que entendamos lo vital y lo importante que es la generación de contenidos para los guerrilleros del emprendimiento. Estuvimos viendo, ya te digo, por qué es importante la identificación de los nichos, creación de contenido de valor, pues todas estas cosas. Y el miércoles pasado, lo que estuvimos viendo son las necesidades previas. Ya sabes que antes de poner en marcha cualquier campaña, hay ciertas cosas que tenemos que tener claras, que tenemos que tener ya pensadas, que tenemos que tener definidas. Bueno, pues lo vimos el miércoles pasado. Si te lo perdiste, te aconsejo que ahora pares y vayas a escucharlo o después, no hay ningún problema, pero sí que es interesante saber cómo tenemos que prepararnos para una buena campaña de marketing de contenidos. Fíjate que cuando hablamos de las redes sociales también lo hicimos, cuando hablamos del SEO. Son cosas previas que tenemos que tener claras. La más importante, la principal, tenemos que definir un objetivo, tenemos que definir una meta. Es vital para que luego podamos tener éxito. No es lo mismo utilizar el contenido para conseguir leads que para fidelizar clientes, que se puede utilizar para todo, pero en cada métrica tenemos que ir viendo la evolución de ese objetivo.
Tenemos que estudiar de manera profunda esa audiencia objetiva para poder llegar con contenido de interés. Hay que ver qué está haciendo el mercado, cómo utilizan ellos el contenido en su estrategia. Tenemos que crear un calendario editorial fundamental para saber qué vamos a publicar, en qué canal, cuándo y que todo eso tenga cierta coherencia. Tenemos que generar esos recursos que vamos a utilizar para la generación de contenido, desde recursos humanos hasta, bueno, pues habilitarnos en ciertas capacidades que nos van a hacer falta. Nos tenemos que poner con esa filosofía multicanal, tenemos que utilizar ese contenido, luego lo veremos que lo tenemos que reciclar, pero fundamentalmente tenemos que pensar que hay diferentes canales en los que a veces pueden coincidir nuestros clientes, pero otras veces no. Y bueno, pues tenemos que intentar ampliar nuestro alcance lo máximo posible. ¿Que nos va a servir todo esto además si utilizamos las técnicas SEO para mejorar nuestros resultados en motores de búsqueda? Pues sí, y a partir de ahí pues vamos a poder ganar posibles clientes y un montón de cosas. Muy importante también, antes de empezar con la campaña, tener claro qué vamos a medir y cómo lo vamos a medir, con qué herramientas, porque es fundamental que una vez que nos pongamos en marcha tengamos claro qué es lo que estamos midiendo y podamos medir ese avance hacia nuestros objetivos. Que el contenido lo vamos a generar y nos va a llevar un trabajo, un coste vamos a tener de ese contenido, pues no se nos olvide luego, que a mucha gente se le olvida esa parte de después, ¿no? Hay que promocionar y distribuir ese contenido. Hagámoslo bien para que tenga el mayor efecto posible. Y bueno, pues también tenemos que preparar todo esto para esa posible escalabilidad de nuestro sistema de marketing, que según va creciendo la empresa lo podamos ampliar esa generación de contenido y nos pueda seguir sirviendo como armamento para luchar contra el resto de las empresas que están en el mercado. Bueno, pues esto es lo que habíamos hablado el miércoles pasado. Y bueno, pues hoy directamente lo que tenemos que ponernos las pilas es con ese plan de acción para el marketing de contenidos, cómo vamos a empezar y cómo lo vamos a hacer. Ya hemos dicho que tenemos que definir esos objetivos y metas, tenemos que investigar la audiencia, tenemos que desarrollar una estrategia de contenido muy importante. Bueno, pues hay que sentarse y decidir cuál es el contenido que entendemos va a ser más importante, más interesante para nuestros posibles clientes, y tenemos que desarrollar ese contenido y esas estrategias de contenido. Ese calendario oficial previo que ya dijimos que teníamos, calendario editorial, perdón, que teníamos que poner en marcha, bueno, pues nos tiene que servir ahora para planificar, nos tiene que servir para organizar el contenido y tener claro qué se va a publicar, en qué plataforma, en qué formato, cuándo, tenerlo todo preparado para esa consistencia que es muy interesante en el contenido y esa periodicidad del contenido que mantenga a nuestra audiencia enganchada a lo que le estamos ofreciendo. También muy importante que tengamos en cuenta que vamos a crear, pero también tenemos que curar, la curación del contenido, ¿no? La producción, bueno, pues vamos a empezar a crear ese contenido, importante que sea valioso, que sea relevante y de alguna manera que sea atractivo, que ese posible cliente pues le apetezca entrar a consumir ese contenido. Y luego vamos con lo que te decía de la curación del contenido. Bueno, estamos hablando de integrar ese contenido curado, ese contenido que hemos ido recopilando de aquí y de allá, relevante para tu audiencia, para complementar tus esfuerzos de creación. Nos podemos apoyar en muchas cosas que nos van a servir también como generación de contenido. Muy importante que una vez que generas el contenido no lo dejemos ahí, sino que si lo vamos a publicar en una página web no lo publiquemos tal cual, sino que lo publiquemos con ese barniz de SEO, y ese barniz de SEO es analizar las palabras clave que tiene ese contenido que hemos creado, potenciarlas, trabajarlas para que cumplan ciertos estándares de optimización on page y bueno, ¿por qué no? Ya lanzar también otras actividades dentro del SEO para que ese contenido, que es un contenido interesante para nuestros objetivos y para nuestros clientes, también sirva para captar nuevos clientes, para que se posicionen en los resultados de búsqueda y nuevos posibles clientes vayan entrando en nuestro contenido. Muy importante también
toda la parte de distribución y promoción del contenido. Lo hemos hablado en los pasos previos, hay que dedicar ciertos recursos y cierto tiempo y cierta planificación a ver cómo distribuimos y cómo promocionamos el contenido, porque, bueno, crear contenido es costoso y si luego no le damos la máxima posibilidad de llegada, pues estaremos perdiendo recursos. Aquí muy importante, muy importante el tema de los canales de distribución y también esa estrategia de promoción. Pero lo vamos a ver justo después de nuestro sponsor, que hoy no va a ser otro que el Guiaburros Venta Online. Porque fíjate, la generación de contenidos nos va a servir mucho para nuestra estrategia de venta online. La podemos utilizar para que nos conozcan posibles clientes, para convertirlos en posibles clientes, para ayudarlos a avanzar en nuestro funnel de ventas con la consideración, la fase de decisión, la compra, ahí les vamos a ayudar, pero también con ese funnel de fidelización en el que vamos a conseguir que un cliente vuelva a comprar, en el que vamos a conseguir que un cliente, por ejemplo, dé testimonio de su experiencia o incluso prescriba ese producto o servicio que le estamos ofreciendo. Bueno, pues todo eso tenéis la introducción en un Guiaburros, el Guiaburros Venta Online, que es maravilloso para iniciarte en todo esto de la venta online. Enseguida volvemos. ¿Te gustaría utilizar las herramientas que ofrece el mundo online para llegar a más gente, vender más o conseguir aumentar la rentabilidad de tu negocio? La transformación digital es un proceso, un viaje, y como toda ruta que emprendemos requiere de un punto de partida, un lugar por donde empezar a recorrer etapas. Ese lugar es el Guiaburros Venta Online de Borja Pascual. De manera sencilla te irá guiando por todo el proceso de cambio de mentalidad, las nuevas oportunidades y amenazas, los nuevos sistemas, de los datos y sus mediciones. En definitiva, te indicará el punto de partida y las primeras etapas de un viaje que revolucionará tu manera de afrontar el negocio. El mundo digital ha llegado para quedarse. Lo estás experimentando ya desde hace mucho tiempo como consumidor y ha llegado el momento de empezar este camino como emprendedor, como profesional. El Guiaburros Venta Online es una guía muy práctica para empezar a desarrollar tu conocimiento, herramientas y sistemas para hacer posible la transformación digital de tu mentalidad, proyecto o negocio. Este Guiaburros Venta Online está disponible en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv. Pues ya estamos de vuelta con el Guiaburros Venta Online. Ya te digo, es un Guiaburros fundamental para que te introduzcas en todas estas cosas de la venta online, para que puedas utilizar este armamento del que estamos hablando para generar leads, para generar engagement con tu audiencia, para generar lo que necesites generar, para utilizar esta generación de contenidos de la manera correcta. Lo tienes en un Guiaburros, 144 páginas, directo al grano. Menos de 10 euros, 9,95. Y lo puedes conseguir en las principales librerías, plataformas online y en borjapascual.tv o borjapascual.org, donde, pues, además, si pues te decides no solo por este libro, sino alguno más de los que tenemos en colección, pues, la gestión del tiempo, neuromarketing, pues cualquiera de los libros que tenemos a tu disposición, pues te podemos hacer ahí un detalle, una reducción de precio, algún regalo extra. Bueno, tú mírate las ofertas que son realmente interesantes. Y empezamos ya con esto de la venta online. Estábamos hablando de lo importantísimo que era para la generación de contenidos esa distribución y esa producción. Tú imagínate que generamos contenido y no lo distribuimos. O no lo distribuimos donde deberíamos distribuirlo, pues no va a funcionar. Así que es importante que tengamos diferentes canales donde utilizar ese contenido, que ese contenido además lo reutilicemos. Podemos generar un contenido en texto para la página web, pero después de ahí podemos sacar píldoras para las redes sociales, o podemos también compartir en redes sociales que hemos sacado este post. Todas esas cosas las tenemos que articular para que realmente ese esfuerzo, ese trabajo que conlleva la generación de contenidos, pues pueda darnos los mejores resultados y pueda llegar a la máxima audiencia posible. ¿Clientes coincidirán en diferentes canales? Sí, pero no hay ningún problema. En muchos otros casos habrá algún cliente que está en un canal y no está en otro, y la única manera de llegar hasta él es utilizando ese canal. Así que canales de distribución, redes sociales, email marketing, blogs, absolutamente todas las herramientas a nuestra disposición para distribuir ese contenido. Estrategias de promoción.
pues, fundamentales. Tenemos que implementar estrategias de promoción del contenido. Se pueden hacer cosas como, por ejemplo, marketing de influencers, colaboraciones, publicidad pagada. Bueno, pues una serie de cosas que nos ayuden también a promocionar todo ese contenido que estamos generando, todo ese valor. Porque nosotros aportamos valor, pero si el posible cliente no sabe que estamos aportándole ese valor, pues no lo va a consumir. Y la verdad es que estamos perdiendo todos el tiempo en ese sentido. Así que muy importante que, bueno, pues que utilicemos esas estrategias de promoción para sacarle el mayor partido posible al trabajo que ya hemos realizado. Uso de redes sociales y de email marketing. A ver, es que ese contenido que generemos lo tenemos que promocionar en redes sociales. Tenemos que compartir, tenemos que promocionar en las redes sociales ese contenido que hemos generado. Si además ese contenido que hemos generado lo podemos trabajar para que sea contenido original para ese canal, pues mejor que mejor. A raíz de un artículo que hemos hecho, por ejemplo, este artículo que estamos haciendo sobre cómo utilizar la generación de contenido en marketing, pues podemos sacar una serie de píldoras específicas para publicar en Instagram, por ejemplo, imágenes, un carrusel de imágenes, o podemos hacer un vídeo para YouTube, o podemos hacer un short para TikTok, o bueno, un short para YouTube y un TikTok, ¿no? Que al final sea el mismo contenido, que bueno, pues eso nos va a ayudar también a hacer más efectivo, más coste efectivo nuestra generación de contenido. Después, muy importante, y ya lo hemos hablado, medición y análisis del rendimiento. Volvemos a lo mismo. Si no distribuimos el contenido no va a funcionar. Pero si no medimos y analizamos el rendimiento, tampoco, hombre, sí, puede funcionar algo, pero no va a funcionar todo lo bien que podría funcionar. Tenemos que tener nuestras propias métricas preparadas, tenemos que medir el rendimiento del contenido y bueno, pues desde tráfico web, engagement, conversaciones, todo lo que sea relevante para medir cómo está funcionando el contenido. Si es muy fácil, tú según vayas viendo que el contenido funciona, pues irás generando más contenido de ese que funciona y menos de ese otro que no funciona. No porque sea peor, sino pues porque igual no va en la cultura de esa plataforma o de ese nicho al que estás atacando. Bueno, simplemente con la experiencia vamos a ir adaptándonos a lo que mejor funcione. Vamos a ajustar en función a los datos, algo fundamental y algo que te permite hacer el marketing digital de manera rápida y que va a tener gran repercusión en tus resultados. Vamos a otro punto que también es fundamental, que es el feedback y la mejora continua, que tiene mucho que ver con el que hemos visto anteriormente del análisis y la medición de rendimiento. Ese va a ser parte del feedback. Luego hay otros feedback que también tienes que atender y a partir de ahí, bueno, pues ponernos en serio con esto de la mejora continua. Vamos primero a recopilar todo ese feedback, que puede ser de la propia audiencia, que pueden ser de datos, bueno, pues todo eso lo recopilamos y después lo que tenemos es que poner en marcha un proceso de iteración-evolución. Este proceso lo tiene nuestro método EDAM de emprendimiento de guerrilla. Por eso podemos garantizar que si alguien se pone con el método EDAM a generar un negocio, va a terminar con un negocio rentable, si lo aplicamos bien y si seguimos esas iteraciones de mejora continua, porque cada vez vamos a mejorar más los procesos, los vamos a hacer más rentables y seguramente vamos a llegar a un negocio rentable. Vamos a estar continuamente mejorando y evolucionando esa estrategia de contenidos porque nos vamos a basar en ese feedback y en ese análisis de datos que vamos a hacer. Otra parte muy importante también es que estemos muy al día de esas tendencias, de esas innovaciones que se estén produciendo. Nos tenemos que mantener actualizados y es que, claro, imagínate que estamos en un sector, vamos a hablar de lo que estamos hablando, de marketing. Pues si se están utilizando nuevas tecnologías para el marketing, pues tenemos que estar al día. ¿Por qué? Pues porque eso nos puede generar un contenido que en este momento, que es tendencia, pues tenga muy buenos resultados. Por ejemplo, si ahora hacemos cualquier contenido relacionado, por ejemplo, con inteligencia artificial, pues es un buen gancho y nos va a ayudar a dar más alcance a nuestras publicaciones. Bueno, pues son cosas que tenemos que utilizar, tenemos que estar informados y eso nos dará para generar contenido que en ese momento pues esté de rabiosa actualidad. Yo soy partidario del contenido evergreen.
pero también tenemos que utilizar el contenido de tendencia. El contenido de tendencia en un momento dado va a hacer que explote nuestra visibilidad y eso hará que mejore también todo nuestro contenido evergreen. Mucha gente llegará hasta tu plataforma y dirá, pues mira, esto he entrado por esta noticia que me interesaba o por este comentario de algo que es tendencia ahora y fíjate qué contenido más interesante tiene y al final me quedo en esa comunidad o me quedo en esa plataforma consumiendo el contenido. Así que muy importante que mantengamos la estrategia fresca con ese contenido de tendencia. Así que como veis, el marketing de contenidos es una estrategia dinámica, muy importante, multifacética, porque tenemos que trabajar diferentes formatos de ese contenido y que si lo hacemos correctamente, pues puede generar resultados muy importantes para nuestro negocio. Si además construimos ese plan de acción, pues tendremos una ruta para no desviarnos y desarrollar y ejecutar ese plan de marketing, en este caso marketing de contenidos, de manera efectiva para conseguir atraer a esa audiencia objetiva y además utilizar todas las herramientas a nuestra disposición, no solo para atraerla, sino para fidelizarla, para ir ayudándola a que descienda en esos funnels, en esos embudos de venta y que finalmente pues se convierta en un cliente, y no solo en un cliente, sino en un fan de nuestra marca, en un cliente leal a nuestros productos, a nuestros servicios. Se nos ha ido el tiempo, así que lo vamos a dejar por hoy, pero decirte que bueno, el miércoles que viene continuamos con esto de la generación de contenidos, el marketing de contenidos, y vamos a hablar de las ventajas e inconvenientes que tiene la generación de contenidos. Algo que es vital, que sepas qué parte positiva te va a dar y qué problemas o qué desafíos puedes tener en la generación de contenido. Así que muy importante el miércoles que viene, que veremos esas ventajas del marketing de contenido y esas desventajas. Como mañana tenemos podcast, que es jueves, pues te voy a decir lo que te digo siempre. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.